¿Tiene su Biblia? Ábrala entonces, por favor, en Nehemías, el capítulo 2. Estamos estudiando una serie sobre un escritor que dejó algunas enseñanzas muy particulares en un libro escrito hace 2500 años más o menos. Y está en este profeta histórico. Los judíos lo llamaban profetas, también a los historiadores, pero para nosotros es más bien un historiador, Nehemías. Y para mí las series tienen este enorme potencial de mostrarnos paulatinamente lo que la Biblia dice, estudiarla y sacar enseñanzas tremendas. Y en este capítulo 2 vamos a dividir el capítulo en dos partes porque es tan rico en enseñanza que hoy día solo veremos hasta el versículo 8, del versículo 1 al 8. Como una introducción, en la primera sesión, ¿verdad?, de Nehemías capítulo 1, vimos a este hombre enfrentando problemas que él consideraba de otra magnitud, imposibles de solucionar. Y él nos mostró la importancia de la oración en ese proceso. Una oración comprometida, una oración de pacto, una oración de fe. Son cosas que nosotros necesitamos aprender. Y por supuesto no voy a repetir el primer mensaje, pero es tan importante que puedan grabarse esas enseñanzas y practicarlas después en la vida. Y que puedan entonces, si no lo alcanzaron a hacer, ver después en otro momento estos mensajes que han quedado grabados. Todo eso que hizo Nehemías era parte normal de su vida. Esto de leer la Escritura, de atesorar promesas, de saber los beneficios y las obligaciones de un pacto, la fe en las promesas de Dios para poder orar de esa manera. Todo eso era parte de este hombre y entonces pudo usarlo en el momento apropiado, cuando llegó la necesidad más grande. Eso también ya es una gran enseñanza. Si nosotros no somos hombres y mujeres de la palabra, hombres y mujeres que crecemos en fe en las promesas de Dios, en el presente, bueno, mal vamos a poder echar mano de esas cosas cuando las necesitemos de verdad, ¿no es cierto? Entonces, hoy es el tiempo para vivir en comunión con Dios y al mismo tiempo, eso es una enorme preparación para tu futuro. Bueno, la oración que emprendió Nehemías en aquel entonces fue intensa. Él nos dice que hubo lágrimas, hubo ayunos y fue persistente, porque hoy día nos vamos a dar cuenta que estuvo 4 meses orando de esa manera día y noche. No significa que no hacía nada más que orar y que no dormía, no, pero significa que era muy persistente, que era todo el rato, sus pensamientos giraban en eso. Cuando tenía un momento se arrodillaba y pedía, en la noche se despertaba y volvía a orar por estas cosas. Es esa sensación de que algo lo embarga a uno y que tiene que darle y darle y darle. Y claro, cuando estamos aproblemados, todos más o menos hacemos eso por un par de días. Pero 4 meses, no saber cuánto va a durar y estar dispuesto a orar el tiempo que sea necesario, esa es la actitud de este hombre. Ahora, en el capítulo 2, Dios le va a abrir la puerta de respuesta, de contestación a la oración que había emprendido hace 4 meses. Y por tanto, este tremendo hombre de fe nos va a enseñar qué hacer cuando Dios contesta. Porque a veces tenemos la sensación de que lo único que hay que hacer es pedirle a Dios y Él se va a encargar de todo. Pero eso es un gran error.
Y por eso muchas veces las respuestas no llegan a nuestra vida. Así que tenemos tanto que aprender hoy. Solamente veremos 2 puntos de 6 que hay en este capítulo. Así es que tengan en cuenta eso. Y les he traído una lámina, como siempre, para que ustedes puedan estar viendo, anotando si gustan, pero todo eso va a ser parte del mensaje cuando ya esté grabado, editado. Comencemos entonces con el punto número 1 en los primeros 4 versículos de Nehemías 2, que se llama reconocer el momento oportuno de Dios. Leamos. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando, ¿qué dice ahí? Ah, ya, qué raro. Yo decía, me están fallando los ojos. No, decía ya. Bueno, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Paremos acá y veamos algunas cosas. Nos dice el verso número 1 que esto ocurrió en el mes de Nisán. Estos son los meses hebreos, ¿no es cierto? Los meses del calendario judío. Y Nisán corresponde más o menos de mitad de marzo de nuestro calendario a mitad de abril. ¿Por qué es importante dar este dato? Porque en el capítulo 1 vimos que él comenzó a orar en el mes de Quisleu, que va desde mediados de noviembre hasta mediados de diciembre. Entonces, si uno saca la cuenta, él estuvo 4 meses orando. Eso es lo importante de este dato. 4 meses de intensa oración hasta que el Señor abrió la puerta. Y nos preguntamos, ¿y qué más? ¿Qué va a pasar ahora? Ok, Dios le está abriendo la puerta. ¿Cómo? A través del rey. Y Nehemías había pedido precisamente, Señor, dame gracia delante del hombre para el cual yo trabajo. Nehemías trabajaba como copero del rey, un puesto de gran importancia en la antigüedad, un consejero personal, una persona más cercana que lo que hoy podríamos hablar como el primer ministro. Es un amigo, una persona que está todos los días con el rey, que le sirve el vino todos los días y que prueba el vino y la comida del rey. Por lo tanto, si el rey se iba a morir, primero se muere el copero. ¿Se da cuenta? Entonces, está en cada comida entregándole la vida. Y eso hace que el rey, finalmente los reyes de la antigüedad, le tuvieran una tremenda confianza a estos hombres. Y eso se transformaba en una amistad. Por lo tanto, este es el momento en que Nehemías nos presenta con más claridad al rey. Se llama Artajerjes. Y se trata en la historia del rey Artajerjes I Longímano, que reinó desde los años 465 a 424 antes de Cristo, un rey persa, el imperio más poderoso de aquella época, ¿no es cierto? Este rey Artajerjes I Longímano. Si hubiera vivido en Chile le habrían dicho el Longi, ¿no es cierto? Pero, bueno, la historia lo conoce de manera diferente. Este era el momento apropiado para identificar al rey. ¿Por qué? Porque este mismo Artajerjes es el que le había dado permiso a Esdras, unos 15 años antes, para ir a la ciudad de Jerusalén
ayudar en la reforma religiosa que se estaba dando en aquel lugar, trabajar en las terminaciones del templo y promover la enseñanza de la ley judía en esa región y por tanto la moralidad. Ese mismo Artajerjes había dado entonces tremendo empuje a lo que estaba ocurriendo en Jerusalén, pero también había suspendido Artajerjes las obras de reparación de los muros de la ciudad. Artajerjes había designado o definido la ciudad de Jerusalén como rebelde y peligrosa. Por lo tanto, fue él quien ordenó que no se levantaran de nuevo los muros de esta ciudad que había sido destruida unos 200 años antes por los babilonios. Entonces, el libro de Esdras nos muestra este detalle y quiero leérselo, lo tienen ustedes ahí adelante. En Esdras capítulo 4, versículo 21. Ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Eso era el decreto que había dado Artajerjes unos 15 años antes, diciendo que no se reedifique esta ciudad. Pero el mismo rey había dado una puerta de salida, hasta que por mí sea dada nueva orden. Si el rey no hubiera dado esa puerta de salida, esta ciudad nunca habría podido ser reedificada en la época persa, porque había un decreto superior a todos que decía que la ley de los medos y de los persas no puede ser modificada ni quebrantada. Entonces lo que el rey decía, eso era para siempre. Entonces Nehemías sabía que había un decreto de prohibición, pero también había una puerta abierta. El rey se le ocurrió decir, hasta que por mí sea dada nueva orden. Así que Nehemías comenzó a orar y a orar sobre esa posibilidad. El rey, por tanto, en un día común y corriente de Nisán, un día de primavera en el hemisferio norte, donde las flores florecen, donde los pajaritos cantan, donde la gente está más alegre, donde comienzan los calorcitos y de repente Nehemías con cara de pescado. Entonces el rey viene y le pregunta, ¿por qué estás triste? Y sabe que esto es una cosa delicada. En primer lugar, nos habla de una amistad profunda entre el rey y Nehemías, porque los reyes no le daban mucha pelota a sus sirvientes, ni siquiera los miraban a la cara. Haz lo que tienes que hacer, yo soy el rey, ¿no es cierto? Y uno le está tirando vientecito, otro le hace cariñito en las patitas, ¿verdad? Otro le trae el vino, o sea, son reyes y el más poderoso del mundo de aquella época. Entonces no se fijan en los siervos, pero él se fijó en el lenguaje no verbal de Nehemías y se dio cuenta que estaba muy apesadumbrado. Eso ya es un detalle re interesante. Y le pregunta entonces, ¿qué te pasa, Nehemías? ¿Por qué estás así? ¿Qué hay? Yo sé que no estás enfermo, se te nota saludable, pero tienes esa cara de 3 metros. ¿Qué pasa? Cuéntame. ¡Wow! Que hiciera eso el rey ya es toda una hazaña. Pero Nehemías temió, dice la Escritura, en gran manera. ¿Por qué temió? Porque en aquella época, si un siervo del rey aguaba la fiesta, es decir, ponía mala cara, se quejaba, derramaba la comida o el vino, cualquier cosa que arruinara el ambiente, podía ser decapitado. Entonces Nehemías se dio cuenta de que él estaba en problemas. Claro, no falta quien piense que Nehemías hizo esto a propósito para provocar el momento en que el rey le preguntara. O sea, pero ustedes imagínense, o sea, el hombre va ahí
delante del rey, los que piensan que lo hizo a propósito, como arrastrando el poncho, como decimos acá, ¿verdad? Va arrastrando el poncho y dice, ¡ay, cuánto sufro! Para que el rey le dijera algo. Pero entonces, ¿por qué temió? No, él de verdad no mostró sus emociones por estos 4 meses. Él simplemente se dedicó a orar y a orar. Y eso, mis queridos, es una tremenda enseñanza acerca de la oración. Cuando nosotros en verdad creemos que Dios nos escucha y que Dios va a responder, entonces dejamos las cargas en las manos de Dios y no nos andamos quejando delante de la gente y no andamos poniendo cara larga ni triste ni diciéndole a todo el mundo cuánto sufro. Porque de esa manera lo que estamos diciendo es necesito cobijo, necesito consuelo, lo cual es perfectamente válido, todos lo necesitamos. Pero al mismo tiempo tienes que revisarte y decir, ¿cuánto creo que Dios me está escuchando? Porque si oro a Dios y después me estoy quejando delante de todo el mundo, lo que estoy diciendo es, ni yo creo en la oración, ni yo creo que me va a contestar el Señor, ¿verdad? Porque mi vida no refleja ni la fe ni la esperanza en un Dios vivo. Por tanto, tienen que revisarse cuando usted ora. ¿Qué es lo que está creyendo realmente? Nehemías tiene esta auténtica fe de que deja los problemas en las manos de Dios y no sigue con la carga, no sigue rumiando todo el día lo que le está molestando, y el sufrimiento es completamente válido, mis queridos, pero tenemos que revisar la fe con que oramos. En particular, él sabía que no podía estar con cara larga mientras servía al rey. Así es que necesitaba guardar estas cosas bien en su corazón y dejarlas ahí. Pero en este día en particular, seguramente el límite emocional después de 4 meses de intensa oración con ayunos y con ruegos y con lágrimas, bueno, a veces se rebalsa. Y lo más probable es que este hombre haya estado sirviendo lo mismo de siempre, pero un poco más callado. Eso debe haber sido todo. Nehemías tenía la labor de alegrarle el momento al rey y decirle, este vino tiene tales características, disfrútelo mi señor, y mire esta comida que se le preparó, bien aliñada con estas especies que trajimos de la India especialmente para usted, ¿ya? Pero ese día Nehemías callado. Aquí está la comida, su majestad, espero la disfrute. El vino es bueno, señor, ya lo probé, está todo en orden. Nehemías, ¿qué te pasa? ¿Estás distinto hoy día? ¿Por qué esa cara? ¿O estás enfermo? Me descubrieron. El punto es que ahora viene la respuesta de Nehemías. ¿Qué va a hacer Nehemías? Versículo 3. Lo primero que hace Nehemías, con mucha sabiduría, es reafirmar su lealtad al rey. Porque cuando un siervo andaba con cara mala, en la antigüedad se interpretaba como malas intenciones hacia el rey. Entonces, el rey podía sospechar algo. De manera que Nehemías comienza de inmediato, viva el rey para siempre, te pasaste, hoy día estás muy buen mozo, ¿me entiendes? Cualquier cosa para decirle, Señor, yo de verdad estoy comprometido contigo. No es eso, no es eso. Luego le dio una respuesta sabia y planificada. O sea, en los 4 meses de oración no estuvo solo orando, estuvo también pensando y planificando. Y eso es parte de una oración. Si está notando, tome nota de estos detalles para que lo practique en su vida de oración. Él sabía que el tema de Jerusalén era muy delicado, era un tema político.
El rey había decretado que esa ciudad no fuera reconstruida. Esa región había sido origen de muchas rebeliones. Por lo tanto, varios reyes antes que este rey Artajerjes habían tenido conflicto con la zona. Por lo tanto, no querían necesariamente que se volviera nuevamente una potencia política. Era un tema delicado, por lo tanto, Nehemías hizo un acercamiento con el cual el rey pudiera empatizar. No habló ni de Jerusalén ni de las murallas que estaban derribadas. Lo que dijo es: Señor, ¿cómo no voy a estar triste si los sepulcros de mis padres están en ruinas? ¿Se fija? Sabio, porque en la antigüedad y sobre todo los reyes tenían un tremendo respeto por los ancestros. Las tumbas de los antepasados eran cosas muy importantes para la gente de la antigüedad y especialmente bajo el cargo de los reyes. Por tanto, Nehemías se fue por ese lado con el cual el rey pudiera empatizar fácilmente y lo cargó de emociones diciendo: ¿cómo no voy a estar triste si la tumba de mi papá está totalmente arruinada? Entonces el rey así se podía conmover también. Nehemías evitó la palabra Jerusalén. Nehemías evitó a propósito la palabra muralla, porque podía ser peligroso. Entonces habló de los sepulcros. Después también evitó esta controversial palabra muralla y habló de la ciudad donde estaban los sepulcros. Y finalmente no hizo ninguna solicitud, solo respondió la pregunta de por qué estaba triste. Eso, mis queridos, está planeado. Cuando yo leí por primera vez Nehemías, estaba en el último año de ingeniería civil. Y me sorprendió extraordinariamente cómo este hombre hacía muchas de las cosas que se nos enseñaban a nosotros en clases, de cómo abordar un proyecto y de cómo presentarlo a los gerentes, a los empresarios, a los dueños de la empresa. Cómo presentarlo para que fuera aceptado, cómo adornarlo, cómo hacer el plan cuidadosamente para producir el mejor impacto. Entonces me dio una tremenda impresión. ¿Cómo sabía estas cosas Nehemías? Pero me impresionó más todavía cuando me di cuenta que él lo unía a la oración y que él creía que Dios iba a intervenir realmente en lo que en la universidad me enseñaban. Esto es puro asunto tuyo, puro asunto de tu gracia, es puro asunto de los números y de un buen estudio de mercado. Haz esto y saldrá bien. Pero Nehemías enseñaba: eso solo no basta. Si Dios no está ahí, convencer a un hombre como Artajerjes es imposible. ¿Se dan cuenta? ¿Qué cosa pides?, le dice el rey. ¡Fua! Se abrió la puerta. Porque el rey podría haberle dicho: Nehemías, ya, mira, anda a lavarte la cara, vuelve más contento, y si no puede, mira, vamos a hablar de otra manera mañana. Pero no, el rey primero se fijó en él. Después le escuchó con paciencia este tema de los sepulcros y finalmente le abre la puerta. Ya, viejo, ¿qué querí? ¿Qué necesitas? ¿Qué hizo Nehemías? Despachó una oración de urgencia. Estas son las oraciones de 2 segundos, pero que son tan necesarias. ¿No es cierto? Termina el versículo 4 diciendo: y oré al Señor de los cielos. Pero uno espera que en el versículo 5 diga que oró, pero no dice, porque esta es una oración relámpago. Es esta oración cuando uno está delante de la puerta abierta, que Dios me está dando la posibilidad y uno dice: help,
help, ahora, este es el momento. ¿Qué digo? Pero Nehemías dio gracias, seguramente en su corazón, estoy interpretando, y pidió sabiduría, porque él sabía perfectamente lo que tenía que pedir. Él había planeado. Una persona que ora genuinamente, planea paralelamente. Una persona que quiere triunfar en la vida, planea y usa su cerebro el 100%, pero sabe que hay un Dios en los cielos que hace todo lo que yo no puedo hacer. Si estás de acuerdo con Dios en lo que estás orando, entonces planea, haz lo tuyo y espera grandes cosas de Dios. Eso es orar con fe. Eso es una vida de oración. Entonces, ante esta segunda pregunta de Artajerjes, la primera pregunta fue, ¿qué te pasa, Nehemías? ¿Por qué estás triste? La segunda pregunta, ¿qué cosa pides? Nehemías paró un ratito, oración relámpago, sin decir nada, y ahora le dice, prepararse para la puerta abierta, versos 5 al 8. ¿Lo tienen? Leamos. Y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres. Fíjese que todavía no menciona Jerusalén. No quiere mencionar Jerusalén. Y la edificaré. Ya dijo la ciudad de los sepulcros y dice la edificaré. Ya se está metiendo más hondo. Problema. Wow. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera, para enmaderar las puertas del palacio de la casa, para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre él. ¿Qué pasaje tan especial esto? Recuerden que no estamos en nuestra época y no estamos hablando ni con un alcalde, ni con un ministro, ni con un presidente. Y ya con eso uno se perturba un poquitito, ¿ya? Yo he ido a hablar varias veces con los alcaldes de Ñuñoa y uno se arregla, ¿verdad? Prepara lo que va a decir y se perfuma y va así como, quiero dar una buena impresión. Y el alcalde no va. Imagínense un territorio más grande que toda Europa, un territorio que abarcaba toda Sudamérica, por lo menos, o tal vez hasta Sudamérica y Centroamérica. Esa era la región gobernada por Artajerjes. Lo que este hombre decía se hacía pero instantáneamente, y si no, pena capital. No es que vamos a hacer un juicio por derecho humano. No. Aquí no me obedeciste y no significa te despido, significa te despacho. Entonces, mis queridos, acá estamos Nehemías hablando con temor y temblor. Nehemías es un judío que ha podido escalar posiciones en el mundo persa y esa posición la puede perder así de fácil. Entonces, Dios le está abriendo puertas. ¿Cómo se nota? Porque el rey se ha mostrado receptivo a la necesidad que él tiene.
Entonces tiene que ser muy sabio en lo que va a decir y tenerlo muy bien pensado de antemano. Yo estoy convencido que muchas oraciones en el presente no tienen respuestas rápidas al menos, porque no nos hemos preparado para la contestación. Si Nehemías no hubiera invertido tiempo en planificar, en traer una estrategia bien pensada delante del rey, lo mejor que le hubiera pasado es que el rey le dijera: ¿sabes, Nehemías? Vuelve cuando sepas lo que quieres. Y mientras tanto vamos cambiando la carita, porque ya me tení, estás cerquita de... Entonces, eso es lo mejor que le podría haber pasado. Pero no es nuestro protagonista. Él sabe exactamente cómo se trabaja en la corte. Él sabe exactamente delante de quién está. Y sabe también que Dios le ha apoyado. No va a perder la oportunidad. Por tanto, él se planifica porque espera una contestación. Cuando tú oras, ¿esperas que Dios te conteste? ¿O estás orando por si acaso? ¿Cómo se va a ver el mundo cuando Dios te conteste? ¿Te lo puedes imaginar? Porque algunos oran así como: Señor, necesito ayuda. Y Dios dice: ya, ¿qué quieres? No tengo idea, Señor, solo sufro. Okay. Y si pudiéramos afinar la cosa, ¿por dónde iría la respuesta? A ver, Señor, necesito más plata. Okay. Pero estamos hablando de un nuevo trabajo. ¿Qué características tiene lo que necesitas? ¿Por dónde va la cosa? No sé, Señor, me da lata pensar. No, pues, si no sabes lo que quieres, si no lo administras por anticipado, no hay fe. Porque la fe ve las cosas como ya cumplidas, ve la contestación como ya en el bolsillo y comienza a hacer planes conforme a lo que Dios, tú sabes, te va a contestar. Ahora, tú no puedes pedir lo que se te ocurra y Dios va a ir corriendo detrás tuyo dándote lo que tú quieras, no. Pero la oración en primer lugar busca revelación, busca comunión con Dios, busca estar en acuerdo con el Señor. Y cuando estamos en acuerdo, mis queridos, eso es una respuesta segura. Solo hay que encontrar el momento oportuno. Y Dios sabe eso. Por lo tanto, tú esperas el momento oportuno y te planificas para ese momento especial. Había llegado en la vida de Nehemías, ahora él tiene que lucirse. Y le dice entonces: envíame y la reedificaré. Versículo 5. Al responder la segunda pregunta, Nehemías, por supuesto, comenzó con el protocolo: para siempre viva el rey, si le place a mi señor, etcétera, etcétera. Pero después hizo un par de cosas. Contestó de manera resumida y precisa. ¿Me estás escuchando? Hay personas que uno le pregunta y después de 20 minutos todavía no me dice lo que quiere. Y se da vueltas y vueltas y empieza a conversar y hace un paréntesis y después da otra vuelta y después dice: pero como conversé ayer con mi cuñado, ¿y qué me interesa lo que conversaste ayer con el cuñado? Dime lo que quieres, viejo. Si algo aprendí en la universidad, cuando uno trabaja con gerentes, es que tienes que hacer un informe claro, preciso, resumido, cortito. Impactante, pero cortito. ¿Ok? Eso es importante de planificar. Entonces, le contestó así, y ahora da un paso un poco más. Y le dice: los sepulcros están en ruinas, la ciudad donde están los sepulcros está para la historia. Esa es la región de Judá. Bueno, tú sabes dónde queda. Envíame y
la reciclaré. Entonces, como decirle, si no te molesta, ese es el tema. Y eso el rey sabe, implica la muralla. Entonces le está levantando el asunto de a poquito, resumido, claro, ¿verdad? Pero sabiendo quién lo respalda. Dios me abrió la puerta, Él me va a respaldar. Yo hago todo lo que tengo que hacer, Él hará al final. Pero tengo que convencer a este perico, porque el rey, el que me va a dar el permiso, las cartas, la protección, los insumos, todo. Si no cuento con Él y me voy en rebeldía, no va a resultar nada. Así es que Nehemías está tratando claramente de hacer las cosas bien. Y viene la tercera y última pregunta del rey. ¿Cuánto durará tu viaje? Fíjese qué interesante esto. Porque el rey dice, a ver, si este copero mío de confianza, un amigo, que sabe las reglas de la corte, está tan rebalsado que no puede ocultar sus emociones, le voy a preguntar qué pasa y seguro él tiene ya la solución. Porque si me dice no sé lo que me pasa, está en problema. Seguro ya tiene la solución. Y ahora que me ha dado los detalles, en resumido, no me ha hecho perder el tiempo, seguro que también sabe cuánto va a demorar esto. O sea, me está presentando el proyecto, la carta Gantt, me va a presentar todo, porque Nehemías, yo lo conozco, sabe trabajar, sabe lo que quiere, sabe cómo solucionarlo y necesita mi permiso. Eso es lo que el rey está pensando. Con toda confianza le dice no solamente qué quieres, sino cuánto va a demorar tu viaje y cuándo vas a volver. Eso nos dice que los servicios de Nehemías eran súper apreciados, que él quería que volviera pronto. Saben que en resumen, la verdad es que aunque Nehemías le dijo, no se preocupe, su majestad, si voy y vuelvo. Pero solo el viaje de ida y vuelta demoraba 8 meses. Al final terminó quedándose 12 años. 12 años en Jerusalén. Entonces era todo un tema. Este hombre sabía lo que necesitaba, los insumos que quería pedir, sabía exactamente los permisos reales, sabía los documentos que necesitaría. Hablando de documentos, ahora que estamos expertos con la municipalidad, Dios mío que hay documentos que conseguir. Él sabe los documentos, sabe los permisos, sabe los insumos, sabe el tiempo, le presenta la carta Gantt. Es como decir, mire el señor, su majestad, aunque no venía preparado, ¡fuay! Sacan los documentos. ¿No es cierto? Eso es lo que está pasando aquí. Sin embargo, versículos al final 7 y 8, el tema para Nehemías es que la benéfica mano de Dios está sobre mí. Él sabe qué es eso. El trabajo de Nehemías influyó. La amistad del rey influyó. Tenía buenos contactos, buenos pitutos. ¿No es cierto? La maestría al presentar el asunto influyó. Tener todo planificado influyó. Pero él tiene muy claro. Dios no tiene grandes hombres en el reino. Tiene hombres y mujeres a los que le encarga grandes cosas. Hombres y mujeres de fe que le creen para hacer grandes proyectos. Nehemías sabe eso y por lo tanto reconoce todo esto. Es porque la buena, la benéfica mano de Dios está sobre mí. Hermanos míos, evidentemente no podemos saber todo el futuro. Y por eso muchas veces oramos, nos sentimos indefensos, necesitamos ayuda. Pero tenemos que ser capaces de pensar. Si ustedes piensan, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo cercano. Yo mismo,
algo que viví. En un momento, hace ya varios años, el Señor me dijo, quiero que levantes una iglesia con tales y tales características. Ok, Señor, ni un problema. Entonces ahora empecé, por supuesto, como Nehemías, empiezo a orar. Señor, tú me has dicho esto. Dime por favor los plazos. ¿Cuándo comienza? Dime por favor dónde vamos a arrendar. Dime por favor qué personas vas a incluir. O sea, yo le empezaba a preguntar de todo. Pero mientras tanto, yo planificaba. ¿Cómo qué cosas necesito planificar? Si el Señor les manda a levantar una iglesia, ¿qué se les ocurriría hacer? A ver, aquí. La maquinaria y la gestión de los diezmos. Creo que eso es lo último que pensé. Pero está bien. ¿Eh? Un lugar, por ejemplo, un lugar. Entonces tengo que empezar a averiguar. La primera pregunta es, Señor, ¿en dónde? ¿Qué comuna? Entonces en esa comuna empiezo a averiguar posibilidades de locales. ¿Ok? Pero como eso nunca es el primer punto, mis queridos, lo primero es decir, ok, Señor, abro mi casa y voy a hacer una célula de oración. Así comienzan las iglesias. En la casa del pastor y con una célula de oración. Y uno usa el agua, usa el gas, usa todo porque es parte de lo que el Señor le da. Y uno hace una célula de oración. Porque entonces, en oración, Dios revela cosas. Y agrega a la gente que va necesitando. En segundo lugar, uno organiza ese grupo y va levantando los futuros líderes. Y organiza una preparación para esos líderes, para que sean líderes de la palabra, líderes espirituales, para que sean hombres y mujeres que le crean a Dios y que sean fieles. Uno organiza un trabajo de evangelismo para entonces presentar, ¿verdad?, a la gente el evangelio y el Señor va a agregar los que Él estime conveniente. Uno organiza un plan de discipulado, porque si uno evangeliza, uno cree que se van a convertir personas. Y esas personas, ¿qué hago con ellos? Tengo que volverlos discípulos, es lo que el Señor me ha encomendado. Por tanto, tengo que tener materiales preparados para eso, tengo que tener profesores para eso o comenzar yo mismo a dar clases. Eso es la planificación. ¿Lo va a hacer Dios por mí eso? ¿Va a mandar un ángel para que haga todas esas cosas? No, tengo que hacer yo. Por tanto, tengo que estar preparado para poder hacer esas cosas. Tengo que tener la paciencia, el cariño para hacerlo. Tengo que conseguir cosas, materiales, direcciones, averiguaciones, etcétera, etcétera. Y mientras tanto, sigo orando, sigo orando, sigo orando. Y cuando el Dios abre la puerta, le digo, aquí está, Señor. Todo listo. Pero nunca uno está completamente preparado. Cuando comenzamos con esta iglesia, el primer culto llegaron 65 personas. Yo dije, ¿qué hago con tanta gente? Si estaba preparado para unas 10. Al siguiente culto, como claro, no cabían muy bien, llegaron 30 nomás. Y así empezamos. En menos de un año éramos 200 personas. Entonces no existían en este país los materiales de discipulado necesarios. Tuve que empezar a crearlos yo mismo. Y se ha transformado en una bendición para la iglesia y para otras iglesias. O sea, uno no sabe todo lo que vendrá, pero uno planifica y se apropia de la certeza de que Dios va a contestar. Termino diciéndoles una cosa que a mí me impactó mucho. Para Nehemías, este momento era la buena mano de Dios sobre él, más que cualquier otra cosa. Pero Nehemías ni siquiera estaba 100% consciente
de que este era un momento preciso en la agenda de Dios. 95 años antes, el profeta Daniel había estado orando, diciendo: Señor, ¿cuándo comenzará la semana 70? La semana donde todo cambiará para el mundo. ¿Cuándo comenzará la primera semana, Señor? ¿Cuándo comienza la cuenta de las 70 semanas que me has revelado? Si no sabe de lo que estoy hablando, léalo en el libro de Daniel. Pero 95 años antes, en el año 539 a.C., Daniel el profeta estaba orando eso. Y 95 años después, Dios respondió con este permiso de Artajerjes, que ocurrió el 5 de marzo del año 444 a.C. Ese día, el decreto de Artajerjes dio inicio a las 70 semanas de Daniel. ¿Se da cuenta de lo que es estar parado en la historia de Dios? Daniel, 95 años antes, recibiendo la revelación. Nehemías, 95 años después, logrando el decreto que dio inicio a la historia hasta el fin del mundo, de las 70 semanas proféticas. Nuestra iglesia, tu vida, mi vida, está en el curso de la historia de Dios. Tal vez no lo sepas, no lo veas, pero cada cosa que haces, cada oración levantada, cada actitud, este momento que estás pasando aquí, es parte de un plan mucho mayor que nosotros. Y si tienes el privilegio de verlo, de entenderlo, ¡wow! Cuando tengamos nuestro templo, va a haber una lista de gente a la cual vamos a agradecer, sin duda. Pero por sobre todo yo espero ese día para decir: la benéfica mano de Dios ha estado sobre nosotros. Y demos gloria al Señor con todo el pulmón, porque la buena mano de Dios se ha movido sobre nosotros. ¿Tienes hoy contestaciones de oración en que puedas decir: Dios se ha movido y soy parte de su historia? ¿Por qué no empiezas a darle gracias? Ponte de pie. Ponte de pie y hoy día terminamos con este reconocimiento. Dios, tú eres el Dios de la historia y la buena mano tuya ha estado sobre mí. Solo repite esas palabras en tu corazón. Repítelas un montón de veces, porque son la verdad, es la verdad. Pero hoy día reconócelo. Dios, Padre, muchas cosas han pasado en mi vida, porque tu buena mano ha estado sobre mí. Muchas cosas no las entiendo ni reconozco, pero por fe digo: tu buena mano ha estado sobre mí. Cierra tus ojos y permite que el Señor traiga a tu mente recuerdos. Hay recuerdos tristes en tu corazón, seguro, pero también cosas maravillosas que han pasado. Permítele al Señor traer esos recuerdos a tu mente y tú reconoce: la buena mano de Dios ha estado sobre mí. Gracias, Señor.